Hola, Dios te bendiga. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. Abre tu corazón a Dios para que Dios te ministre el día de hoy. Dios les bendiga, hermanos, esta mañana, domingo 5 de julio del 2020. Este día tenemos la iglesia cerrada, estamos en un plan de contingencia. Durante estos días hemos tenido más de 100 personas contagiadas en nuestro condado y en la ciudad. Pues obviamente ya para estos días el número de personas contagiadas ha descendido, lo cual damos gloria a Dios. Hemos estado orando el día martes, el día jueves y también el viernes por la noche. Este día decidimos no congregarnos debido a que es el día más concurrido que tenemos en la congregación, y para no exponerlos a ustedes ni tampoco nosotros decidimos hacerlo de esta manera. La próxima semana tendremos nuestra reunión general, el día martes a las 10 de la mañana, y también el día domingo tendremos nuestra reunión general como está prevista, a menos que siga la contingencia, lo cual esperamos no sea así, y pidamos a Dios que nos ayude. En esta mañana quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 14 al versículo 18, y dice así: Habló Nabucodonosor y les dijo: Es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hasta ahí vamos a leer. Hermanos, en esta mañana yo le he puesto por título 3 consejos durante la crisis. 3 consejos durante la crisis que se avecina. A veces, hermanos, nosotros nos hemos preguntado cómo es posible que funcione la vida del cristiano. A veces pensamos que cuando llegamos a los pies de Cristo los problemas van a dejar de existir. Pero en la vida del cristiano nos vamos a enfrentar con problemas físicamente y espiritualmente mucho más grandes que nosotros. La estatua de Nabucodonosor era grande, era enorme, era imponente, era digna de admirar. Por consiguiente, él había dicho: se van a inclinar ante la majestad de esta estatua que me representa a mí, decía Nabucodonosor. En nuestro diario vivir, hermanos, enfrentaremos grandes enfermedades. Vamos a enfrentar escasez, vamos a enfrentar problemas con los hijos, vamos a enfrentar problemas en el matrimonio y también en el trabajo. La iglesia no está exenta de la crisis, tampoco está exenta de sufrir los azotes de un viento, de una tormenta, tampoco está exenta de la crítica del mundo, ni tampoco de la intolerancia religiosa. Sin embargo, quiero hablar de estos 3 consejos que se pueden aplicar en medio de la crisis. Estos jóvenes eran de origen hebreo. Estos jóvenes estaban acostumbrados, de acuerdo a la palabra, enseñados, adoctrinados, a no postrarse ante ninguna imagen, ante ninguna estatua. Solamente a Dios era el único digno de adorar. Y llega el momento en que en esta cultura, en esta ciudad, en este imperio, se dan cuenta de que pues ahora la cultura ha cambiado. Ahora hay que cambiar el posicionamiento de cómo trabajar en la sociedad. El problema es que cuando se dan cuenta de que estos jóvenes no están obedeciendo, los llaman a cuentas. Llega el momento, hermano, en que la crisis tocará nuestra puerta. Y la crisis llega a tocar nuestra puerta casi siempre cuando estamos viviendo una vida fielmente al Señor, para probar nuestra fe, para probar nuestra fidelidad a Dios. El primer consejo es que usted tiene que aprender a afirmarse en la palabra. Los jóvenes hebreos habían sido educados y enseñados desde su niñez en la poderosa palabra de Dios. Estos jóvenes tenían convicciones de acero, una convicción de fe que ni siquiera el miedo podía venir a incomodarlos. Dios tiene la última palabra. Dios es el creador de todas las cosas.
Todas las cosas en Él subsisten, sean principados, sean potestades, sean tronos. Todo está sujeto a Él. A Jesús le obedecen los vientos, le obedece el mar, le obedecen los demonios, le obedecen la enfermedad. Nosotros tenemos que entender que para poder vivir y traspasar una crisis tenemos que afirmarnos en la palabra. La palabra es esa piedra grande en la cual nosotros podemos vivir nuestra vida, formar nuestra familia, tener un negocio, tener un empleo, todo cimentado en la palabra. La Biblia nos enseña que Jesús menciona la historia del hombre insensato y del hombre prudente, edificar la casa sobre la roca. Y es que hay que vivir una vida con una convicción de acero, con una fe inamovible para poder enfrentar una crisis. Hoy cambiamos de opinión cada lo que dicen las noticias, dependiendo de lo que diga el Estado, dependiendo de lo que dicen las demás iglesias, dependiendo de lo que la cultura y la sociedad dictamine. Hermano, para poder vivir en medio de una crisis se necesita tener una convicción de fe. Se necesita tener una convicción de la palabra. En estos días, hermanos, si usted prende la televisión, usted encontrará muchas cosas. Defunciones, contagios, movimientos, protestas. La gente está afuera tratando de acomodar su vida y encontrar paz ante tanto suceso que está sobreviniendo al mundo entero. La gente ha intentado decir, bueno, yo me voy a esconder en mi casa. Algunos otros dicen, a mí no me interesan, para mí que el mundo se parta en dos y a mí no me interesa. Hermano, el problema es que nosotros como cristianos somos los que tenemos que brillar en medio de la crisis. La gente es muy fácil, se esconde, busca su comodidad, no desea ser puesta en entredicho, no quiere que su fe sea probada. Mas sin embargo, dice la Biblia que estos jóvenes hebreos los traen delante del rey y le dicen, estos son los que no se están conformando al mundo, los que tienen una manera diferente de pensar, los que tienen una fe inamovible, los que están todavía creyendo en que Dios hará algo para salvarlos a ellos. Estos son los que siguen pensando que dentro de esta Babilonia todavía el Dios de ellos sigue reinando. Hermano, hoy en día la crisis pareciera que es la que gobierna. Hoy en día parece que la inseguridad es la que gobierna. Hoy en día parece que las protestas son las que gobiernan. Hoy en día parece que el descontrol, el miedo, la incertidumbre son las que gobiernan. Pero en realidad, hermano, tenemos que tener esta fe como estos jóvenes hebreos, que en medio de la necesidad, en medio de la crisis, nuestro Dios todavía reina, nuestro Dios todavía gobierna, nuestro Dios todavía está en el trono, nuestro Dios tiene autoridad todavía para mostrar su poder y rescatarnos en medio de la crisis. Segunda cosa, haz alianza con aquellos que tienen el mismo pensar y el mismo sentir. Estos jóvenes habían hecho una alianza no solamente de amistad, sino una alianza de fe. Es importante que nosotros tengamos gente con la que nos rodeamos con el mismo pensar y con el mismo sentir. Jesús mismo dijo que un reino dividido no puede prevalecer. Y necesitas juntarte con personas y hacer alianza con aquellos que piensan y que creen igual que tú. Cuando yo llegué a Estados Unidos en el año del 98, entré a una escuela en la cual era algo problemática o muy problemática en aquel tiempo. Y llegué y yo venía de una ciudad tranquila en México y llego a la escuela. Yo nunca había visto la droga, nunca había visto la marihuana como tal. Y un día en la escuela alguien me ofrece un paquete. Y yo al verla yo me asusto, digo, no, yo no que voy a tocar eso. ¿De verdad no quiere? La vendemos barata. No, gracias. Y empecé a darme cuenta que en nuestra escuela había mucho tráfico de drogas, que había muchos problemas, que había pandillas, que había pleitos, que no era un estilo de vida normal a como yo venía de una ciudad pequeña en México, tranquila, donde los valores, la sociedad tenían por lo menos una buena reputación en aquel entonces. Y recuerdo que cuando llegué yo dije, yo aquí me voy a perder. Si de por sí en México, teniendo altos valores cristianos de fe, batallaba para servir a Dios, yo dije, aquí me voy a perder. ¿Qué hice? Tan pronto yo llegué, me empecé a dar cuenta que Dios tenía algo para nosotros. Empecé a congregarme en la iglesia. Recuerdo que en la misma iglesia donde yo estaba tenía amigos por el mismo barrio que iban a la misma escuela. Y empezamos a notar que al momento del recreo, de la hora del lonche, pues los cristianos andábamos solos, ¿verdad? Yo caminaba solo, comía solo y me iba solo. Otro amigo de la iglesia igual, solo.
otro amigo de otra iglesia igual solo. Y de repente nos empezamos a juntar dinero para comprarnos una bolsa de papas, una pizza, empezar a compartir el lonche. Y mientras estábamos juntos, recuerdo que una ocasión decidimos hacer una célula cristiana durante la hora del lonche, los jueves. Y llevamos una guitarra y cantábamos en un salón que nos prestaban. Y empezamos a evangelizar y empezamos a traer chavos a la célula que teníamos. Se predicaba la palabra, compartíamos el lonche y el grupo empezó a crecer. Después alguien por ahí dijo, les vamos a regalar algunos tratados juveniles para que ustedes repartan. Empezamos a compartir la palabra en la escuela y empezamos a hacer grandes cosas para Dios. Pero yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera sucedido si solamente uno de nosotros hubiera querido hacerlo? Tal vez nunca llegaría a ningún lado. Pero es tiempo de hacer alianza con aquellos que creen y que piensan igual que tú. Tienes que aprender a buscar a los que tienen la misma fe que tú, congregarte con los que aman a Dios igual que tú, los que temen a Jehová igual que tú. La Biblia dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. La iglesia cuando se congrega no solamente es para convivir, sino también para inspirarse, para exhortarse los unos a los otros. En ocasiones nosotros veíamos a una anciana que acude a nuestra iglesia y recuerdo que ella venía con mucho esfuerzo. Le habían pegado ya 2 embolias, una ya hace tiempo y la otra reciente, con la mitad de su cuerpo paralizado, una mano, un pie. Caminaba con un solo pie y el otro lo arrastraba. Y venía a la iglesia, venía a testificar, venía a cantar, a decir una poesía, a compartir un testimonio. Y recuerdo yo en aquellos días en que a veces yo le decía, hermana, ¿por qué se esfuerza tanto? Quédese en casa, no tiene que venir. Usted peligra en el camino, peligra caminando, etc. Hasta que después me di cuenta que esta hermana podía servir de inspiración a todos aquellos que no se congregan, a todos aquellos que no vienen, a todos aquellos que no piensan que venir a la iglesia funciona. Hermano, cuando uno viene a la iglesia, uno se motiva el uno al otro. A veces no hace falta decir una palabra, con el simplemente buscar de Dios, buscar con gente que busque de Dios igual que usted. A veces nos encontraremos en medio de una crisis y lo mejor es que hay que hacer alianza. Búsquese un equipo de oración, búsquese a su amigo, aquel que también busca de Dios, a su amiga que también está entregada y consagrada a Dios. Búsquense, hagan alianza, porque en medio de la crisis lo mejor es hacer una alianza. Tercer cosa, prepárese para ver la gloria de Dios de primera mano. ¿Quién mejor que usted que esté en primera fila para que vea la provisión de Dios? ¿Quién mejor que usted que al momento de abrir los ojos sea lo primero que vea la provisión de Jehová? Dios sigue estando con usted, que no le quepa la menor duda. Los jóvenes hebreos tenían una convicción de fe y no se iban a mover. Habían hecho una alianza de fe entre ellos que se apoyaban rotundamente a decir, vamos a estar juntos hasta el final. Y la tercera cosa es que para ver la gloria de Dios hay que prepararse. Dice la Biblia que Dios estuvo con ellos en medio de la prueba. Cuando Dios no te libra es porque se va a meter dentro contigo de la prueba. Tenemos que entender que cuando Dios no nos libra de la operación es que se va a meter con nosotros al quirófano. Tenemos que entender que cuando Dios no nos libra de la muerte del familiar es que Él estará con nosotros consolándonos y traernos la palabra que se necesita para levantar el ánimo. Cuando Dios no puede evitar que te corran del trabajo es porque Él estará contigo y nada te ha de faltar. Cuando Dios no pudo evitar el dolor y las heridas, quédate tranquilo porque seguramente Él las curará. Cuando Dios no puede evitar que te pegue el virus, que te contagie el coronavirus, ¿qué vas a hacer? Quédate tranquilo porque Dios estará a tu lado. Quédate tranquilo porque Dios se meterá contigo al horno de fuego. Dice la Biblia que cuando destapan el horno, después de aventar a los jóvenes hebreos, se da cuenta Nabucodonosor que no son 3 los que echaron, sino que hay 4. Dentro del horno, estos jóvenes no sufrieron ningún daño. Dentro del horno, estos jóvenes estuvieron intactos. Ni un cabello olía a humo, nada se quemó de sus vestiduras ni de su calzado. Pero había un individuo, un cuarto individuo que estaba con ellos. La Biblia no dice que los jóvenes hebreos lo vieron, pero sí la gente allá afuera del horno pudieron verlo. Y es que hay veces, hermano, que no podremos ver que Dios está con nosotros, pero la gente allá afuera se dará cuenta, porque Dios te ha de prosperar, porque Dios te ha de bendecir, porque Dios te va a sanar, porque Dios está contigo como poderoso gigante. Hermano, prepárese para ver la gloria de Dios. Prepárese para experimentar lo que Dios va a hacer con usted. Prepárese para ver de primera mano el milagro que Dios hará en usted.
El primero que verá la mano de Dios en el hospital es usted. El primero que verá la mano de Dios en medio de su dolor es usted. El primero que verá la gloria de Dios resplandecer sobre usted será usted. El primero que verá cómo Dios lo saca adelante será usted. El primero que verá la mejoría de su enfermedad será usted. Hermano, mantenga una fe firme en medio de la crisis. Busque alianza con aquellos que creen igual que usted y estése listo, porque la gloria de Jehová vendrá sobre usted y sobre los suyos. Déjeme orar por usted en esta mañana. Señor Jesús, en medio de la crisis, en medio de la angustia, pedimos de tu poder y de tu gloria sobre nosotros. Declaramos un día y una semana, Señor, donde tu palabra no va a ser escasa. Declaramos que en esta semana, Señor, tu mover será sobre nuestras vidas y que la iglesia junta, congregándose, dando la mano, el brazo, el hombro, el uno al otro, saldremos adelante. En medio de la crisis hay que hacer equipo con aquellos que creen igual que nosotros. Nos juntamos y haremos alianza de fe con aquellos que creen que todavía Dios puede hacer algo. Hoy en día muchas iglesias se han vaciado. Mucha gente ya no viene a la iglesia, mucha gente ha dejado de creerle a Dios, mucha gente ha olvidado de la fe. Pero en esta mañana nosotros nos unimos a través de este dispositivo electrónico para creerle a Dios con aquellos que también creen. En el nombre de Jesús declaramos sanidad en esta hora. Si usted está enfermo de alguna enfermedad o está contagiado del virus, declaramos sanidad sobre usted por la llaga de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por escucharnos. Puedes visitarnos en nuestras páginas de internet o también en el 44 Western Boulevard en la ciudad de Brownsville, Texas.